buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana fresca que Dios nos ha regalado. Y eso es muestra de la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros cada día, ¿verdad? Poder contemplar la hermosura de las cosas que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Vamos a abrir la palabra de Dios esta mañana en el libro de Primera de Reyes, capítulo número 17, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Primer libro a los Reyes, del versículo 1 al 7 vamos a leer. Amén. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y vivía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Oramos esta mañana. Señor, queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias porque eres un Dios grande, un Dios poderoso. Gracias porque nos has regalado un nuevo día, un nuevo amanecer esta mañana fresca, Señor. Gracias porque podemos contemplar la hermosura y de las cosas que tú has creado. Gracias por el privilegio que nos concedes de estar en tu casa, Señor, esta mañana. Queremos honrarte, queremos adorarte, bendecir tu nombre, Señor. Y gracias por el privilegio que nos concedes de poder abrir tu palabra para poder meditar en ella. Te ruego, Dios, que abras el entendimiento en nuestros corazones para poder recibir tu palabra, que se pueda cumplir en cada uno de nosotros ese propósito para el cual tú la has enviado, Dios. Bendice a los oyentes presentes, bendice a aquellos que a través de las redes sociales también se conectan y escuchan tu palabra, y que mientras tu palabra se exponga, tú sigas obrando milagros, prodigios, maravillas en medio de tu pueblo, porque es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias esta mañana. Amén y amén. El tema para esta mañana es ¿qué hacer en una época de crisis? Y yo estaba por aquí buscando algo que muchas veces nosotros confundimos los problemas con las crisis, pero son situaciones diferentes. Encontraba yo por aquí una definición, dice que no es igual un problema que una crisis, porque un problema y una crisis no son lo mismo, aunque están relacionados. Un problema es una dificultad manejable que requiere solución, mientras que una crisis es un evento intenso, inesperado y urgente que amenaza con desestabilizar la situación actual. El relato que ahora leíamos acá en el primer libro de los Reyes es una crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Se habla de Elías, un personaje muy conocido, de uno de los profetas del Antiguo Testamento, que significa Jehová mi Dios. La historia de Elías se desarrolla en un momento crítico de la historia de Israel. En ese tiempo el rey Acab y su esposa Jezabel habían introducido la adoración, la idolatría a Baal en el país, lo que provocó una gran apostasía y una corrupción espiritual.
Ese era el contexto histórico en el cual Elías estaba viviendo y se desarrolla este acontecimiento. Usted habrá escuchado que el rey Acab fue uno de los reyes más perversos que Israel ha tenido. Porque, como ya lo mencioné, introdujo la idolatría a la nación de Israel. Se había casado con una mujer que no era de su nación, una mujer idólatra, una mujer pagana, era una mujer que era sacerdotisa de todos esos dioses paganos. Entonces había influido en su esposo el rey Acab para que la idolatría en Israel creciera de una manera que se había salido de control. Y eso había provocado pues que Dios se enojara contra Israel, contra la nación y contra el rey mismo. Entonces Elías es un personaje muy importante del Antiguo Testamento. La palabra de Dios dice que nació en Tisbe, una región de Galaad al este del río Jordán, y vivió durante el reinado de Acab desde el 874 al 853. Ahora veamos entonces qué es lo que estaba pasando. El rey Acab reinó durante 22 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, anduvo en los pasos de Jeroboam, tomó a mujer como mujer a Jezabel, hija de Etbaal, de los reyes de los sidonios, que fue y sirvió, adoró e hizo altares a Baal, edificó templos a Baal en Samaria e hizo una imagen de cera. Hizo más que todos los demás reyes que le habían antecedido. Ahora, algo que nosotros tenemos que aprender, que nuestras malas decisiones siempre nos van a traer malas consecuencias. Nuestras malas decisiones siempre nos van a traer malas consecuencias. Entonces, ¿qué era de esperar? Que a la nación de Israel en este momento de la historia no le iba a ir bien. Por eso es que en el pasaje que ahora nosotros leíamos, allí en el segundo libro de los Reyes, Dios manda al profeta Elías que se presente delante del rey, y no para darle una buena noticia, sino que para darle una mala noticia. Por eso que el versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vea qué declaración. Los reyes en esta época siempre esperaban escuchar buenas noticias. Esa era su intención, que Dios llegara y les dijera: mira, te voy a dar tantos años de vida, vas a gobernar, vas a conquistar a tus enemigos. Pero en este caso Elías no llevaba un mensaje, por así decirlo, animador, un mensaje que alegrara al rey, sino que llegó a decirle que no iba a llover durante determinado tiempo. Ya vamos a ver cuánto tiempo fue el que no llovió. Y usted sabe que para el ser humano, para la vida misma de todos los humanos, el agua lluvia es indispensable. El agua es vital para la vida de los humanos, para los animales, para la vegetación. El agua es indispensable. ¿Qué pasaría si en nuestro país dejara de llover por un año? Entraríamos en una crisis, porque se encarecería la canasta básica, se encarecería el maíz, las tortillas ya no valdrían 4 por la cora, sino que quizás llegara a valer una tortilla hasta una cora. Entonces, dice la palabra de Dios, si me acompaña allí al Evangelio de Lucas, Lucas 4:25. Dice así la palabra de Dios: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la región.
Entonces, en esta época del profeta Elías, cuando vino a darle esta palabra al rey Acab, dejó de llover por 3 años y 6 meses. Estamos hablando de 3 años y medio. Imagínense 3 años y medio sin llover. Ya no hubieron aguacates, ya no hubieron mangos, ya no hubo elotes, ya no hubo todo lo que la tierra produce. No lo reprodujo porque la tierra estaba árida, la tierra estaba seca. ¿Y qué dice la palabra de Dios que hubo en esa época? Y hubo gran hambre en toda la tierra. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces una decisión personal no solo afecta a la persona, sino que afecta a todo, en todo su contorno. Y en este caso estaba afectando a toda la nación. Muchas veces en nuestra familia sucede, por el error, digámoslo, del esposo, no solamente lo afecta a él, sino que afecta a toda la familia. Entonces, en esta oportunidad, Israel estaba en el problema que en esta crisis de la escasez del agua. ¿Y eso qué conlleva? Eso nos conlleva a que se extingue la vida terrestre. Comenzaron a secarse los árboles, ya no había producción agrícola, las aves, los animales comenzaron a ser afectados. El suelo, cuando no llueve, se vuelve infértil, los ríos se secarían. Imagínense nosotros aquí con nuestras presas, al no llover, ¿qué pasa? Los niveles de agua bajan. Y al no haber agua, no se produce energía, por lo menos la energía que se produce hidráulicamente con el agua. Y al no haber eso, pues el precio de la energía sube, porque comienzan a generar energía quizás con combustibles o con otros recursos, pero nos trae una crisis. Posteriormente, eso no solo afecta a los ríos, afecta a los mares, los océanos. Los ecosistemas acabarían colapsando, la vegetación se secaría, muchas zonas del planeta se vuelven desiertos, porque cuando no hay agua, en la tierra se comienza a convertir en desiertos. Por eso es que en los desiertos no llueve, pero precisamente por eso se transformaron en desiertos, por la escasez de agua. Muchas zonas del planeta, ya dijimos, se vuelven desiertas, se escasearía la alimentación, eso trae un encarecimiento. Cuando no llueve, se producen riesgos de incendio. Por eso que se recuerda a usted cuando Moisés fue llamado por Dios y se le presentó que aquella zarza ardía. Dicen algunos por ahí, queriendo contradecir la palabra de Dios, que eso es común en esas zonas. Esas zonas tan áridas que no llueve, entonces el intenso calor del día hace que la vegetación seca agarre fuego. Pero lo característico o lo sobrenatural en el caso de Moisés es que agarró fuego, y digamos que eso era natural, pero lo milagroso es que la zarza ardía y no se consumía. Porque usted le puede dar fuego a un chivirico, por ejemplo, va a agarrar fuego y va a agarrar intensidad, pero al ratito se apagó. Pero en el caso de Moisés era que la zarza no se consumía, pero precisamente por la falta de calor y agua en los desiertos es que eso sucede. Al haber escasez de agua, comienzan a haber conflictos sociales. Imagínense, la gente allá afuera, viene una pipa, por decirlo, a abastecer de agua. La gente hasta se daría duro por querer acaparar agua. Entonces, en otras palabras, el planeta se acabaría y las consecuencias serían devastadoras por la falta de agua. Entonces, todo esto que yo he mencionado eran muchas de las probabilidades que en Israel se estaban dando por la escasez del agua, por la mala decisión que el rey Acab junto con su esposa habían tomado. Pero ¿sabe qué es lo que muchas veces pasa? Que cuando nosotros nos vemos envueltos en un problema, nos vemos envueltos en una crisis, siempre andamos queriendo culpar
a otros de lo que estamos nosotros viviendo y muchas veces de lo que nosotros mismos hemos generado. Por eso que acá en el versículo 1 que leíamos de Primera de Reyes, volvamos al primer versículo de Primera de Reyes 17. Decía entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Recuerde, ahora la pregunta sería: ¿qué hacer en un momento de crisis? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacer en un momento que estemos nosotros atravesando una crisis? Como dijimos, muchas veces las crisis llegan no porque nosotros las provocamos. Por ejemplo, nos tocó vivir hace algunos años atrás la pandemia del COVID. Nosotros no generamos ese problema, pero nos vimos envueltos, ¿verdad? Confinados en nuestros hogares, que no podíamos salir. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer en una época de crisis? En primer lugar, recordemos que somos hijos de Dios. Muchas veces se nos olvida cuál es nuestra posición. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Eso qué significa? Que no estamos desamparados, no estamos solos. Tenemos un ayudador, tenemos un protector, tenemos un sanador, tenemos quien está pendiente de cada uno de nosotros. Pero se nos olvida, porque cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, nosotros hacemos cualquier otra cosa menos acordarnos de Dios. Y muchas veces cuando nos venimos a acordar de Dios es cuando ya estamos envueltos aún más, como decimos, más emproblemados. Pero tenemos que recordar que somos hijos de Dios. En segundo lugar, no vamos a actuar como el mundo actúa. Nosotros como cristianos tenemos que actuar como hijos de Dios. Y tenemos también que confiar y creer en Él. En un momento de crisis nosotros tenemos que confiar y tenemos que creer en el Señor. En la pandemia yo recuerdo que quizás, bueno, en lo personal es primera vez que yo vivía un acontecimiento como tal, pero si usted recuerda, la misma gente generaba pánico, generaba temor, y uno pues era bien escéptico, ¿verdad? Que cuando uno oía que alguien estornudaba, uno ya creía que la gente tenía COVID. Pero al final nuestra confianza en Dios nos guardó, porque sí, nosotros nos dimos cuenta como país y como a muchos casos que mucha gente falleció debido a esa enfermedad. Pero a nosotros Dios nos guardó. ¿Por qué? Porque hicimos la diferencia al ser hijos de Dios. Tenemos que esperar en la palabra de Dios. Dice acá en el versículo 2 del pasaje que estamos leyendo: y vino a él, o sea a Elías, palabra de Jehová diciendo. Dice el versículo 3: apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. En un momento de crisis nosotros tenemos que esperar en la palabra de Dios. En otras, diciéndolo de otra manera, Dios nos dirá qué hacer. Dios nos dirá qué hacer, porque si usted se fija acá, el versículo 3, Dios le dijo al profeta Elías: vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Elías, a pesar de que era el profeta, no estaba exento de vivir esa crisis. Por eso Dios le dijo: apártate y vete al oriente, y le indicó a dónde iba a ir. Pero muchas veces, ¿sabe qué pasa? Nosotros no estamos atentos a oír la voz de Dios. No, hombre, yo por aquí me voy a ir, porque no, tenemos que esperar, escuchar la voz de Dios. Y saben, en una conversación, muchas veces yo he estado con gente que uno platica con ellos y solo ellos hablan.
Y uno queriendo opinar, uno queriendo dar un punto de vista, pero no lo dejan. Uno comienza a hablar y se tiene que callar porque el otro no, como dicen, no presta la guitarra. Y muchas veces nosotros somos así con Dios. Señor, tú sabes que estoy atravesando esto, tú sabes que necesito acá, que cuida a mis hijos, y está bien, pero no dejamos que Dios nos hable. Yo siempre he dicho y he aprendido, hay momentos en que yo tengo que guardar silencio. Y es dejar que Dios me hable, dejar que Dios me dé instrucciones. Entonces acá Dios le habló al profeta, le dijo que se fuera al oriente, al arroyo de Querid. Y Dios le estaba diciendo al profeta exactamente qué hacer. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el consejo y la voz de nuestros amigos. Y yo no digo que esté malo, está bien, pero tenemos que escuchar primeramente la voz de Dios. Y cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, Él nos dirá qué hacer. Entonces cuando Dios le dice, apártate de aquí, al profeta, tenemos que actuar. Porque muchas veces Dios nos da las indicaciones, pero como decimos, no nos movemos. No nos movemos. Nuestros padres, ¿cuántas veces cuando éramos hipotes nos daban indicaciones? Y nos decían, o nuestras madres nos decían, fulano, venía a comer, sí, ya voy. Marvin, venía a comer, sí, ya voy. La indicación estaba dada, pero no nos movíamos. Hasta que llegaba nuestra mamá y nos agarraba de la oreja, allí íbamos ya a sentarnos a comer. Y muchas veces nos pasa en la vida cristiana. Las indicaciones que Dios nos da, aquí están en la palabra de Dios, pero no las leemos. ¿Cuántas veces hemos comprado algún electrodoméstico, un televisor? Ahora que la tecnología está tan avanzada, los teléfonos, pongamos de ejemplo un teléfono. Pero ¿sabe qué pasa? No leemos el manual. Ay, me salió malo el teléfono, dice. Y hasta lo queremos ir a devolver, pero porque no leímos las instrucciones, no sabemos utilizarlo. Y la palabra de Dios es así, nos da las instrucciones. Le dijo Dios, vuélvete. Bueno, más adelante, lo primero le dice, apártate de aquí. Y le dice, vete al arroyo de Querid. ¿Sabe que el arroyo de Querid era un riachuelo? No era un río caudaloso. Yo no sé si usted alguna vez ha visitado algún pueblito aquí en el país y usted encuentra arroyos, agüita bien cristalina que está pasando, pero en época de invierno. Si usted va en época de verano, ya no hay agua. Entonces el arroyo de Querid era algo parecido a eso, que se encontraba en un lugar entre las rocas, entre los desfiladeros de Galaad, al resto del río Jordán. Y sabe, Dios le dijo, vete al arroyo de Querid. ¿Sabe qué significa la palabra Querid? Significa separación. Entonces Dios muchas veces quiere que usted y que yo nos vayamos a un lugar de separación, donde podamos estar solo usted o solo yo con Dios. Porque muchas veces los afanes de la vida como que nos alejan de Dios. Las hermanas en la casa dicen es que el oficio en la casa no se termina. Amanecen y anochecen haciendo oficio. Pero Dios muchas veces quiere llevarnos a un lugar de separación. Por eso Dios le dijo a Elías, vete a Querid. Yo le doy gracias a Dios que nunca me he enfermado de estar ingresado en un hospital. Pero hay veces yo llego a la conclusión, muchas veces Dios nos manda a estar en un hospital porque quiere hablar con nosotros. Y es el único lugar donde podemos tener intimidad con Dios. Usted acostado en una cama, no le queda más que hablar con Dios. Estar orando, estar meditando, estar pensando en Dios, porque Dios quiere llevarlo a Querid para tener ese momento de separación. Y ahora Dios llevó a Elías a Querid, que era un arroyo temporal, que significa que no iba a estar toda la vida allí, sino que iba a ser
temporalmente. Elías tuvo que pasar por un periodo de quebrantamiento y separación en la presencia del Señor. O sea, en otras palabras, Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba preparando porque la tarea que le esperaba todavía era ardua. Ahora, Dios ya tenía todo preparado. Cuando Dios a usted y yo nos dice, te voy a llevar a Querid, a ese lugar de separación, Dios ya tiene preparado todo. Dios no nos va a llevar a un lugar y nos va a dejar ahí a la deriva. Como dicen por ahí algunas teorías, que Dios creó al hombre, dice, y lo dejó olvidado. No, no es así. Dios ya tenía todo preparado. Comenzó una crisis en la nación de Israel, sí. Se encareció la vida, no había agua, pero Dios llevó a Elías a un lugar donde había agua. Y no solo eso, si dice que le llevaba pan y le llevaba carne durante la mañana y durante la tarde. Y mire a quién ocupaba, a unos cuervos. A unos cuervos Dios ocupaba para que tuvieran el cuidado del profeta Elías. Dice el versículo 4 de la porción que estamos leyendo: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice el versículo 5: y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al río de Querid, que está frente al Jordán. Segunda cosa importante, tenemos que obedecer, porque dice el 5, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Tenemos que obedecer, porque probablemente el deseo de Dios es ayudarnos. El deseo de Dios es proveernos, tener cuidado de nosotros. Pero si no obedecemos, entonces las cosas se complican. Las cosas se complican. Entonces, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, al igual que Elías, vamos a salir adelante de cualquier crisis. ¿Cuándo vamos a salir? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Vamos a salir de la crisis. Ahora, ¿qué hacer si las cosas se complican? Porque muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan, como decimos, al chilazo, ¿verdad? Pero muchas veces las cosas se complican. Y las cosas aún se pueden complicar, y no porque nosotros las estamos complicando, sino que porque dentro de ese proceso Dios quiere llevar las cosas de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar siempre atentos a escuchar nuevamente la voz de Dios. Porque yo le quiero decir algo. Muchas veces Dios actúa de manera progresiva. Yo puedo estar orando para que Dios me sane, por poner un ejemplo. Probablemente Dios va a ocupar las manos de un médico. Pudiese ser que me sanara instantáneamente, dependientemente cómo Dios quiera tratar con mi vida. Pero muchas veces es un proceso. Y en este caso, si seguimos leyendo el versículo 6, dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y vivía del arroyo. Dice el versículo 7, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Se complicó? Sí, porque aquella fuente que estaba proveyéndole agua al profeta se secó, y al no tener agua, Elías se veía en problemas. Entonces cualquiera pudiese decir: si obedeció, escuchó la voz de Dios e hizo lo que Dios le mandó, sí. Pero en el versículo 7 se encuentra con otro problema: se secó el arroyo. Entonces, ¿qué hacer cuando las cosas se nos complican? Y ya dije, lo primero que tenemos que hacer es estar atentos a escuchar nuevamente la voz de Dios. Muchos renegamos: Señor, si te está adorando, voy a las 7 de la mañana, a las 7 estoy en la iglesia el día domingo, con frío, pero ahí estoy. Y comenzamos a reclamarle a Dios y a decirle por qué. Pero
Dios siempre tiene la salida. Dice el versículo 8: vino luego palabra de Jehová diciendo. Dios le volvió a hablar por segunda oportunidad al profeta. Y le dice en el versículo 9: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahí estaba la voz de Dios dándole una segunda instrucción. ¿Qué tenía que hacer el profeta? Obedecer nuevamente. Dios le estaba indicando a dónde tenía que ir. Lo estaba mandando a Sarepta de Sidón. Y sabe que Sarepta de Sidón era una región ya no de Israel, sino que ya era una nación extranjera, por así decirlo. Y le dijo: allí yo ya he dado órdenes a una viuda. Y yo le ¿sabe que usted que en estos tiempos una viuda, sabe quién era? Era una persona pobre, una persona desamparada. Y allí lo estaba mandando Dios. Como que yo esté pasando por un problema y Dios me mande: mira, anda donde aquel mendigo que está allá. Y yo, ¿y este que me va a poder ayudar? Quizás yo le pueda ayudar a él. Ese sería nuestro pensamiento, ese sería nuestra opinión, nuestro punto de vista. Pero nosotros tenemos que obedecer nada más. Tenemos que obedecer. Entonces, en el versículo 8 vemos: Elías escuchó la voz de Dios. En el versículo 10 obedeció la voz de Dios, porque dice entonces el versículo 10: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yo siempre me hago la pregunta: aquí y en cualquier lugar, viudas habían un montón. Y yo creo que en este lugar de Sarepta de Sidón, esta mujer no era la única viuda. Elías no la conocía. Entonces me pregunto yo: ¿cómo hizo para saber que ella era? Si se estaba dejando guiar por Dios, no se iba a equivocar. Porque cuando llegó y la vio, miren qué atrevido. ¿Qué fue lo primero que le pidió? Un vaso de agua, porque iba cansado. A saber cuántos kilómetros había caminado. Entonces Dios había levantado a esta mujer para que fuera instrumento de Dios. Sigamos leyendo, y dice el versículo 11: y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dice el versículo 13: Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y vea qué interesante el versículo 14. Aquí está la declaración: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dice el versículo 15: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa durante ¿qué? Muchos días. Entonces todo milagro comienza cuando obedecemos. Elías, atrevido, le pidió agua y le pidió pan a una mujer que no tenía, que dice solo un puñado de harina y un poquito de agua. Solo para una comida tenían, porque la mujer misma declara: si a cocinar lo iba, le dice, para que yo y mi hijo comamos y nos dejemos morir, porque no había más. Pero bien interesante, porque esta mujer escuchó y obedeció. Por eso digo yo
todo milagro comienza cuando obedecemos la voz de Dios. Muy interesante. Si usted y yo queremos ver nuestros milagros, tenemos que obedecer la voz de Dios y seguir las instrucciones que Dios nos ha dado. Tenemos que seguir las instrucciones que Dios nos ha dado. Entonces, en el caso de esta mujer, muy obedientemente, ella hizo lo que el profeta le dijo. Le dijo, ve a cocinar, pero dame a mí primero, le dijo. O sea que el profeta andaba con filo, como decimos, ¿verdad? Porque quería comer el primero. Pero lo que Dios estaba haciendo era demostrándole su poder al profeta y demostrándole a aquella mujer también el Dios poderoso que se adoraba en Israel. Y sabe, esos muchos días que menciona acá la palabra de Dios fueron alrededor de 2 años y medio que aquella mujer que estuvieron comiendo de aquella harina que no cesaba. Dios actúa de una manera sobrenatural. Muchas veces no vemos la mano de Dios en nuestras vidas porque algo estamos fallando en el proceso. Porque no queremos salir de aquel lugar de crisis, no queremos salir de aquel lugar de problema. Cuando Dios nos dice, vení, te quiero apartar, te quiero llevar a Querid para tener un momento de intimidad contigo. Pero no queremos. Allí queremos estar en el problema. Allí queremos estar en medio de la dificultad, cuando los planes de Dios es llevarnos a un lugar aparte para que usted y yo conozcamos al Dios que adoramos. A Elías lo llevó para tener un proceso, un momento de intimidad. Y vea qué pasó después de eso. Ese milagro de que esa harina y ese aceite no se acabaran. Eso es algo tremendo. Yo he conocido historias de hermanos que se han quedado sin trabajo. Y quizás en el momento en que compraron arroz, compraron frijoles. Y ahí tenían la provisión. Y ellos mismos han dado testimonio que no se acabó hasta que Dios les proveyó otro trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar dentro de la voluntad de Dios, obedecer la voz de Dios. Y así que en este caso, ¿qué hacer en un momento de crisis? Obedecer a Dios, seguir sus instrucciones al pie de la letra. Así como el médico le dice, mire, se va a tomar esta pastilla durante tantos días y cada 8 horas, por decir un ejemplo. Así que si a las 3 de la mañana nos toca tomarnos la pastilla, a esa hora hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que poner el despertador para que nos despierte y tomarnos la pastilla. Entonces Dios muchas veces nos quiere a nosotros bendecir, nos quiere ayudar, nos quiere sacar de esas situaciones, de esos problemas de crisis, pero ojo, tenemos que obedecer. Porque cuando obedecemos es que el milagro viene. Regálele un aplauso esta mañana al Señor. Oramos, Señor, una vez más, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos encontrar esos ejemplos, Señor, de hombres grandes en la fe que tú usaste, Señor, esta viuda que aún a pesar de no ser israelita, Señor, fue un instrumento tuyo para revelar tu gloria y tu poder, Señor, no solo a ella, a su hijo, sino que también al profeta, Señor. Gracias por esos ejemplos escritos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a poder seguir confiando y creyendo en ti en cada momento. En cada momento, Señor, de crisis, de problema que nos toque enfrentar. Bendice a cada uno por nombre, Señor, de los que esta mañana estamos reunidos en este local. Bendice, Señor, cada una de nuestras familias, nuestros hogares, nuestros problemas, dificultades. Esta mañana los ponemos en tus manos, Señor, creyendo que tú tienes una respuesta. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por permitirnos estar en este primer servicio. Permítenos, Señor, poder volver a los servicios de las 9:30, 5 de la tarde, y que este día, Señor, tú nos bendigas en todo lo que emprendamos, porque te lo pedimos, Jesús, en tu bendito nombre, por quien te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Le esperamos en nuestros próximos servicios. Si puede pasar por ahí a desayunar con confianza, que ya está listo. Bendiciones a todos.